María, la Madre de Dios, como suele ser llamada, fue una mujer extraordinaria. Eso no nos queda ni la menor tela de duda. Sin embargo, ¿es esto posible que María sea la Madre de Dios? Porque nos encontramos con un pequeño problema. La palabra de Dios dice que Dios no fue creado, o sea, que no tuvo ni principio ni fin, que no fue engendrado ni concebido por ser alguno. Entonces surge la pregunta, ¿es entonces María realmente la Madre de Dios? ¿No será más bien impropio por esa razón, las razones antes expuestas, decir o afirmar que María era la Madre de Dios? ¿Qué dice, por ejemplo, el profeta en el libro de Isaías, en el capítulo 44, en el versículo 6? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, no tiene principio ni tiene fin. De hecho, el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, como suele llamársele, ha existido siempre. Ha existido siempre. Y mucho antes de su concepción a través de María. Tenemos pasajes en el libro de Génesis, como en Génesis, en el capítulo 1:26, cuando el Señor dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dice, hagamos. La expresión Dios viene de Elohim, y Elohim es una expresión plural, que implica la participación de varias personas. No en vano dice, y dijo Dios, hagamos. ¿A quién le dijo Dios hagamos? A los ángeles. ¿A quién le dijo? Esta es una expresión de coigualdad. Entonces está hablando de personas iguales en condición, en divinidad, a Él. Bueno, y encontramos entonces a la segunda persona de la Trinidad y al Espíritu Santo. Entonces, como podemos notar, el Señor estuvo en la creación. Más tarde dice también en el libro de Génesis, en el capítulo 13, en el versículo 22, después de que Adán y Eva pecan, y dice el Señor, bueno, sabiendo que este es como uno de nosotros, es como uno de nosotros, otra expresión de coigualdad. ¿A quién se estaba refiriendo? A la segunda y a la tercera persona de la Trinidad. Posteriormente, en el capítulo 11, en el versículo 7, con la destrucción de la torre de Babel, el Señor dice, descendamos y confundamos. Ahí se encontraba presente, sin duda alguna, el Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 8, el Señor le hace una pregunta a Isaías, ¿y quién irá por nosotros? Expresiones de coigualdad, de igualdad de condición, de igualdad de su condición divina, ¿verdad? Entonces encontramos al Señor Jesucristo presente desde un principio. En el libro de Miqueas, un texto muy conocido, en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2, el profeta dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hablando del Mesías, príncipe, el Mesías que había de venir, el ungido, el Señor Jesucristo. Y está diciendo, bueno, saldrá de Belén. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? En Belén. Y dice, saldrá de Belén. Sin embargo, dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, como tal, siempre ha existido. La segunda persona de la Trinidad siempre ha existido, desde antes, dice, de la eternidad. Lo mismo podemos leer en Juan, en el capítulo 1, el versículo 1 al 3, o en Colosenses 1, 13 al 14 y 15 al 16.
Cuando la palabra nos dice que todas las cosas fueron hechas por el Señor Jesucristo. Y sin nada, y sin Él nada de lo que existe hubiese sido hecho. Entonces la segunda persona de la Trinidad ha existido siempre, desde antes de la fundación del mundo, desde siempre, desde la eternidad y por la eternidad, el Señor siempre ha existido. Recordamos un pasaje muy particular en el libro de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! Esto debe haber sido una revelación impactante para los hombres, no sé, fariseos, saduceos o las personas que le escucharon hacer semejante afirmación. Antes que Abraham fuese, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces la segunda persona de la Trinidad, o sea, el Señor Jesucristo, ha existido siempre. Entonces sería impropio decir que si Él ha existido siempre y usó el vientre de María para humanarse, tomar forma humana, y que María era la madre de Dios. Existe un problema entonces. María no pudo concebir a un Dios. María lo que aportó fue su vientre para que el Señor se humanara. Un gran aporte, sin duda alguna. Para que se humanara y se hiciese hombre, puesto que el Señor no tiene ni principio ni fin. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7, se hace una alegoría entre un hombre, dicho sea de paso, sacerdote llamado Melquisedec, que dicho sea de paso, dice que era rey de Salem, la ciudad de paz, posteriormente Jerusalén. Pero dice aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 3, que no se recopiló los datos personales de Melquisedec, su genealogía, quién era su padre y quién era su madre. ¿Por qué no se recopiló? Leamos. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y nos da la razón. Para crear un cuadro, una similitud entre Él y el Señor Jesucristo, quien no tiene principio ni tiene fin. O como dice aquí el autor del libro de Hebreos, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Y hablando de Melquisedec dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces el Señor Jesucristo, como tal, existió desde antes de la eternidad. Oiga, qué expresión. Como la segunda persona de la Trinidad. Él existió desde antes. Lo que pasó con María es que tomó forma humana a través de su vientre. Dícese del Señor Jesucristo, en Apocalipsis, me llama mucho la atención como Juan el amado, el apóstol amado, siempre estuvo ahí al lado del Señor Jesucristo y tuvieron una relación muy personal, muy íntima. Cuando escribe el libro de Apocalipsis dice, tomando las palabras del Señor Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. No está refiriéndose a Dios. Quien está hablando es la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Tanto es así que dice, el que es, existe hoy, en el presente inmediato de Juan. Dice, el que es, el que era, y de repente dice, el que ha de venir, el Todopoderoso. En el versículo 17 al 18 del capítulo 1, sigue diciendo Juan, y cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas,
Yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas sea que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que era, el que es y el que ha de venir. El que vive, el que estuvo muerto, dice, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Sigue diciendo el apóstol Juan en el capítulo 2, en el versículo 8 del libro de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el alfa y el omega? ¿Quién es el primero y el último? ¿Quién no tuvo ni principio y fin? La segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. El que vive, el que estuvo muerto y el que vendrá. O bien sea, María es la madre del Señor Jesús, eso es incuestionable. Del hombre, del ser humano, no del Dios. Llamar a María la madre de Dios, aunque repetimos, y lo vamos a repetir muchas veces, fue una mujer extraordinaria. Le demos amor y respeto y consideración. Llamar a María la Madre de Dios sería afirmar que ella era divina en el momento de la concepción. Algo así como la diosa madre, con la capacidad de concebir dioses. Esto implicaría entonces que no tendríamos una trinidad. En este caso tendríamos una cuadrinidad, o sea, 4 personas divinas. No una trinidad. Y Dios es claro en decir, en su palabra, en su revelación, que Él no comparte su gloria con nadie más. Dios es uno. Pero en su manifestación, por decirlo de alguna manera, se manifiesta como 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él dice, hasta ahí. Hasta ahí. Soy un Dios trino. Entonces dice en Isaías, en el capítulo 42, en el versículo 8, como tal yo no comparto mi gloria con nadie más. Dice el profeta, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Cuando alguien propició, procuró que hubiese una cuadrinidad, esta persona fue expulsada del cielo. ¿Usted recuerda cómo se llama? ¿O cómo se llamaba? Luzbel, hoy Satanás, el diablo. Él no quería el puesto de Dios. Eso no es cierto. No preste atención a quien diga esto. Él no quería sustituir a Dios. Él quería que Dios compartiera su gloria, porque Él dice, y subiré a lo alto y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. Él quería ese 4º lugar ahí. Y Dios no lo permitió. Entonces, afirmar que María es la madre de Dios, esto implicaría entonces que María es una deidad y que tiene la capacidad de concebir o procrear dioses. Y no tendríamos una trinidad, sino una cuadrinidad. Y esto no es posible porque Dios es un Dios en su manifestación, un Dios trino, y no comparte su gloria con nadie. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no más. Por tanto, si María no era divina al momento de la concepción del Señor Jesús, ¿cómo concibió un Dios? Puesto que Dios no tuvo ni principio ni fin, no fue engendrado, concebido o creado. Conclusión: María es la madre del Señor Jesús, el hombre del ser humano, no de Dios. Segunda pregunta. Hablando de María, ¿ella puede interceder por los santos? Siendo la madre del Señor Jesús, a la larga podemos acercarnos a ella y decirle, mira, es que la vaina está así, la situación está así, el problema está así, y pues yo he hablado con el Señor y yo quisiera tal vez saber si usted podría ayudarme.
hablar con Él, ¿verdad? Tal vez Él podría concederme la petición que yo le estoy haciendo. Bueno, suena muy bonito. Sería fantástico si eso pudiera ser posible. Pero en el ambiente político, en el arbur, creo que esa es la palabra, político, ¿cómo se llama eso? No se llama tráfico de influencias. Digo, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, al respecto la palabra de Dios establece que solamente hay uno, que solamente hay un mediador y un abogado entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Nada más. Si le hubieran asignado ese cargo a una u a otra persona, a una o más personas, yo no tendría ningún problema, porque está establecido en la palabra de Dios. Sin embargo, en la palabra de Dios está establecido con claridad en pasajes como Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, que solo hay uno, o sea, un mediador, un abogado, alguien que intercede por nosotros ante Dios. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Leemos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces dice, en este caso, el apóstol Pablo, así como hay un solo Dios, desde la perspectiva cuantitativa. Bueno, Moloch, Quemos, Astarte, Baal. No. Nombres puede haber muchos. Deidades pueden haber muchas. Oídos tienen, pero no oyen. Ojos tienen, pero no ven. Boca tienen, pero no hablan. Pies tienen, pero no andan. O sea, deidades pueden haber muchas, pero un Dios nada más. Entonces está hablando de manera cuantitativa. ¿Cuántos dioses hay? Solo existe uno. Los demás son falsos, son pseudodioses. En realidad son ídolos, no dioses. Dios, solo hay uno. Está hablando de manera cuantitativa, quizás hasta de cualitativa. O sea, un ser supremo solo hay uno. Creo que esa es la mejor expresión. Un ser supremo solo hay uno. En su manifestación es un Dios trino. Pero entonces ahora dice, de la misma manera que solo hay un ser supremo, también dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es el Señor Jesucristo. En Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1, el amado, el apóstol Juan, nos dice a nosotros los creyentes, llenándonos de esperanza, dice, 1 Juan 2, 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Quién aboga por nosotros? Jesucristo. O sea, no dice San Caralampio, no dice María, no dice Santo Tomás, no dice. Dice que solo hay un Dios y solo hay un mediador y un abogado entre Dios y los hombres. Uno, Jesucristo, hombre. Por otro lado, el Señor Jesucristo nos enseñó que cuando nosotros vamos a orar, nos enseñó que debemos dirigirnos al Padre. No mencionó a ninguna otra persona, sino Él dijo que debemos dirigirnos al Padre. ¿Dónde dice eso? Seguro el Señor oraba, no sé, muy bonito, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Escuchar al Señor Jesucristo orar seguro llenaba mucho a las personas, con mucho amor, con mucha devoción, no sé. Pero dice aquí en el libro de Lucas que quizás el resultado de la manera en que él oraba, los apóstoles le dijeron, Señor, mira, enséñanos a orar, nosotros queremos orar así como ora usted. Entonces aquí en Lucas, en el capítulo 1, el versículo 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,
venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿A quién nos dijo que debemos dirigirnos cuando oramos? A María. ¿Qué dice el texto? Cuando oréis, decid Padre nuestro. Lo mismo dice en Mateo. Cuando oréis, Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor Jesucristo oró de otra manera. Recuerde, Él oraba y los discípulos dijeron, enséñanos a orar, queremos orar como usted lo hace. Ok, entonces oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos. Y cada vez que el Señor oraba, en repetidas ocasiones que lo encontramos haciendo una oración, recuerdo con Lázaro, Padre, se dirigió al Padre. En la cena del Señor, Padre. En la cruz del Calvario, Padre. Y él siempre que oraba, llamaba al Padre, no a ninguna otra persona. Él nos enseñó que cuando nosotros oramos, nos dirigimos al Padre, no a ninguna otra persona. También nos enseñó que cuando oramos debemos hacerlo en su nombre. Nos dirigimos al Padre y oramos en el nombre no del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdónenme. Es que así dice la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos nos dirigimos al Padre y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Así dice en el libro de San Juan, pero a veces nosotros nos inventamos cada cosa en el afán de que nuestra oración se vea muy bonita y llegue al Padre, qué sé yo, lo hacemos sin ninguna quizás intención, pero nos estamos inventando cosas que no existen. O oramos así porque otros oran así. Pero en el libro de San Juan, en el capítulo 14, no dice eso. Dice en el versículo 13 y 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, quiero aclarar, en el mismo pasaje está diciendo que si lo que pedimos glorifica al Padre. Y si no glorifica al Padre, no lo vamos a recibir. Aclaramos. Él está diciendo, deben dirigirse al Padre en mi nombre. No en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, ni de Santo Tomás de Aquino, ni María, ni a ninguna otra persona. Está diciendo, oramos al Padre y en el nombre del Señor Jesucristo. Es muy interesante porque al considerar, bueno, ¿qué pensaba María de todo esto? ¿Qué dijo en las bodas de Caná? Cuando les faltó el vino, qué sé yo, las personas que servían las mesas, María, probablemente ella era ¿cómo es que se llama? La anfitriona. María, venga acá, tenemos un pequeño problema, es que vino más gente de la que nosotros creíamos, como sucede en todas las bodas. Vino más gente de la que nosotros pensábamos. ¿Y qué? Nos va a hacer falta vino. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál fue la respuesta de María? ¿Qué iban a hacer con el faltante de vino? Ella respondió, bueno, hace todo lo que Él os dijere. María no solucionó el problema. María no dio ninguna sugerencia de cómo se debía resolver el problema. María dijo, yo me declaro impotente, no sé qué hacer, pero hagan todo lo que Él les diga. Ese es el testimonio de María. ¿Está escuchando? Si Él les dijo que nosotros debemos dirigirnos al Padre, hagan todo lo que Él les diga. Si Él está diciendo que debemos orar en su nombre, en el nombre de Jesucristo, entonces hagan todo lo que Él les diga. ¿No está claro? Para mí está muy claro. Este es el testimonio de María. Hace todo lo que os dijere. En Juan, en el capítulo 2, en el versículo 5, en la celebración de las bodas de Caná. Una vez más, vemos a María, la madre del Señor Jesús. ¿Qué cosa? ¿Señalando a quién? Al Cordero. Esa es la puerta, ese es el camino que lleva al Padre. Él es.
como dijo Dios Padre. ¿Recuerdan? En el monte de la transfiguración, creo que era el monte Tabor, y de repente estaban ahí, si más no recuerdo, Pedro, Jacobo y Juan, y de repente el Señor se transfigura delante de ellos con la gloria que tenía en el cielo, y sus vestidos resplandecían, y aparecen Moisés y Elías, y están conversando con él, y Pedro y Jacob y Juan se asustan, y dicen: ay Señor, permítenos hacer una enramada, una barbacoa, como una especie de techo, todo aquí, porque están ustedes aquí, permítanos hacer eso. Y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué cosa dice? A él oí. Y fueron las mismas palabras de María. ¿Qué hacemos? Hagan todo lo que él les diga. ¿Y qué nos dijo él? Entre otras muchas cosas, que nos dirigimos al Padre y oramos en su nombre. Ese fue el testimonio de María. Hace todo lo que os dijere. Ella nunca pretendió ostentar ningún lugar de privilegio ante el Hijo de Dios. Todo lo contrario. Le repito, yo admiro a María y no tengo ningún problema. Si la palabra de Dios dice que hay que pedirle, yo le pido. Pero no lo dice. Ella con toda humildad aceptó el lugar que el Señor Jesús le dio cuando en algún momento vino a buscarlo. Y yo creo que esa era la razón de este relato en el libro de Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 34 al 35. Ahí estaba en medio de una multitud enseñando y predicando la palabra de Dios. Y de repente alguien dice: disculpe Señor, disculpe. Sí, usted que levantó la mano. Sí, Señor, disculpe. Es que allá afuera está su mamá y están sus hermanos, vienen a buscarlo y quieren decirle algo. ¿Qué le querían decir? ¿Que había muerto José? No sé. ¿Tenían algún problema? ¿Alguna necesidad? Perdón, tal vez querían saludarle, no sé. Pero alguien del barrio, de la comunidad, que conocía a José, que conocía a María, que conocía a la familia, le dice: mira, disculpe, es que ahí está su mamá y sus hermanos y quieren hablar con usted. Dice la palabra de Dios aquí en Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 34 al 35. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: y aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Wow! Hay quienes dicen que el Señor fue grosero. Yo creo que él no fue grosero. Yo creo que el Señor le dio su lugar. Y ella lo entendió. ¿O acaso me va a decir que hubiese sido su caso, usted no hubiera entrado como mamá y lo agarra en las orejas? ¿Cómo? ¡Malcriado! ¿Qué me está diciendo? Dios mío, ¿quién soy yo? Soy su mamá. No. Ella sabía, ella entendió, ella comprendió. El Señor le dio un lugar y ella lo tomó. Y no era por encima de él, ni detrás de él, sino al lado. Con humildad, ella aceptó su lugar y su posición. Un lugar y una posición que nunca quiso ostentar por encima del Señor. Ya en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 47 al 48, ella se había declarado la sierva del Señor. Ahora, una vez más, señala a aquel que merece toda honra y todo honor, avalando lo dicho por las Sagradas Escrituras sobre el Señor Jesús. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras sobre el Señor Jesús? Que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. San Juan 14:6. Hablando lo que dice la palabra de Dios en San Juan 10:9, es la puerta. El que por Él entrare será salvo. En San Juan 10:9. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, según 1 Timoteo 2:5. María estaba avalando esto.
Él es nuestro abogado y nuestro único intercesor entre nosotros y Dios. Con su testimonio, María estaba avalando lo que ya la palabra de Dios decía. ¿Es María la madre de Dios? No. Porque Dios no tuvo ni principio ni fin. No fue creado, no fue concebido, no fue engendrado por nadie. Porque no tiene ni principio ni fin. Le podemos pedir a ella que nos ayude intercediendo por nosotros ante el Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo interceda al Padre. No. Yo no tengo ningún problema, pero la palabra de Dios dice que solo hay un Dios y un mediador y un abogado entre Dios y los hombres. No dice otra cosa. En lo absoluto. Alguien me dijo una vez, yo estoy seguro de que si María pudiera mirar hacia la tierra y mirar lo que están haciendo con ella, probablemente lloraría de tristeza y diría, ¿pero por qué? Él es el único digno de honra y toda gloria y de todo honor. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios les bendiga. Que pasen un buen día. Gracias.